Saludo a lo que hoy pueden visualizar y escuchar de videoexposición referente al derecho penal, un tema importante como la responsabilidad civil derivada del delito. Para entonces se conceptualiza la responsabilidad civil derivada del delito como la responsabilidad civil que se define como la obligación que tiene el autor de un delito o falta de reparar económicamente los daños y perjuicio causado o derivado en su infracción. Si nos remontamos a los primeros grupos humanos, la venganza era un mecanismo privado mediante el cual se castigaba a quien causaba daño al ofensor, es decir, la venganza era personal, no intervenía en la sociedad. La ley de Taylor, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, daba al ofendido la aprobación para vengar la ofensor en etapa histórica posterior a la víctima del daño. Comenzó a perdonar al ofensor en cambio de una suma de dinero literalmente aceptada. Para algunos estadistas, según señala Alfonso Erasmo, en el momento histórico en que el ofendido perdonaba al agresor en cambio de algo, se estableció en un incipiente relación entre el deber de responder y la obligación de resarcir el daño. Uno preceptor de las 12 tablas lo señalaba: mutilado el miembro, si no hay transacción, impongamos al autor la ley del Taylor. La propia ley de las 12 tablas iba a establecer cambios de transición. Entre la composición voluntaria y la legal existían ciertos delitos establecidos para los cuales la posibilidad de escoger entre la venganza o la suma de dinero era voluntario. En cambio, para los actos ilícitos, la autoridad imponía la suma de dinero que el ofendido debía de aceptar. El ofensor tenía que pagar. De la comisión de un hecho delictivo se derivaba la responsabilidad penal y también puede derivarse la responsabilidad civil edilicio. Al responder penal de un delito se le impone el cumplimiento de una pena proporcionada y destinada a fines colectivos o estatales, como la finalidad preventivo general y especial, mientras que la pena al responsable penal responde frente al Estado y la colectividad. Con la responsabilidad civil se pretende reparar o recompensar los efectos que el delito ha tenido sobre la víctima o los perjudicados por el mismo. Otro aspecto a considerar es el daño, lo cual se debe decir que es la lesión de un interés jurídicamente protegido. Sin daño o perjuicio no hay responsabilidad civil, puesto que el objetivo primordial de la misma es precisamente la indemnización o resarcimiento del daño causado. Para esto se debe cumplir con unos ciertos requisitos, los cuales acá podemos decir que todo daño a efecto de ser indemnizado debe ser cierto. Esto implica que quien alegue haber sufrido un daño debe demostrar la concurrencia tal como exige además nuestra legislación ya en el plano procesal en el artículo 424 del Código Procesal Civil, que hace referencia a los fundamentos del hecho de derecho y a los medios probatorios, lo cual acá aclara que la persona debe presentarse bajo juramento delante de un juez, lo cual debe, por supuesto, decir los daños sufridos. Doctrinariamente se exige que el daño sea cierto o real, esto es efectivo. El daño futuro también es indemnizable en la medida de que sea real, esto es que necesariamente se tenga que producir. En cambio, el daño eventual no es indemnizable porque no es cierto. Se entiende por daño eventual al hipotético, fundado en el suposiciones. En el daño indemnizable se debe ser directo, debe provenir directamente del hecho del autor o del cumplimiento de una obligación contractual. El daño indirecto no se indemniza jamás porque no existe nexo causal entre el incumplimiento o el hecho dañoso por un lado y el daño por el otro. Finalmente, el daño moral es indemnizable en ambas responsabilidades, entendiéndose por tal a toda molestia, angustia, dolor, sufrimiento de la víctima, aunque no tenga una apreciación
pecuniaria. Cabe señalar que la responsabilidad extracontractual, los daños imprevistos, no son indemnizadas más. La impresibilidad de los daños no tiene cabida en la responsabilidad delincuencial o culposa, puesto que al ejecutarse el hecho dañoso no existe un vínculo jurídico previo que ligue al dañador con la víctima. Por supuesto, esto trae una afectación personal del daño, donde acá dice que todo supuesto indemnizatorio se verifica la existencia de una relación entre el sujeto responsable y la víctima, siendo esta última llamada a solicitar reparación por haberse perjudicado su interés. El daño se va a concebir como el menoscabo de un interés, diferenciándolo con el bien jurídico que es el concretamente afectado. Por ende, la víctima no necesariamente va a ser afectada en forma concreta, sino también cuyo interés se ve perjudicado. Una persona, ¿verdad? Nos dice aquí un ejemplo muy claro, que sufre un atropello, quedando inválido. Este sujeto ante del accidente trabaja en una mina, percibiendo un ingreso suficiente para cubrir las necesidades de su cónyuge e hijos, quienes dependían económicamente de él. En este caso, no solo la víctima es atropellado, sino también sus cónyuges, sus hijos, quienes no podrán seguir estudiando ni cubrir las necesidades, toda vez que el padre era el único ingreso económico de la familia. Pues un ejemplo muy claro que ese daño causado perjudica, por supuesto, a la familia completa, porque era el sostén de familia, y una vez él, por supuesto, lesionado, no va a poder cubrir esas necesidades que anteriormente él lo podía hacer, por lo que repito, el daño pasará de él a su familia. Acá hablamos de un daño injusto, ¿verdad? Lo cual dice que se hace referencia a un requisito que debe haberse producido por efecto de un hecho generador de un supuesto de responsabilidad civil. En otras palabras, un daño cuya lesión no sea justificada por ordenamiento civil jurídico. Y por supuesto, hablamos de la subsistencia del daño, que no haya sido indemnizado con anterioridad. Para solicitar y obtener una indemnización, el interés daño es reparable. No debe haber sido objeto de un resarcimiento previo que haya dado lugar a su satisfacción, puesto que permitir la indemnización se estaría incurriendo en un supuesto de enriquecimiento indebido al considerarse que se pagó doblemente por un mismo concepto. Acá hablamos de la certeza, en la cual se consideran dos aspectos, lo cual es una certeza lógica y una certeza táctica. Se considera requisito relacionado e implica una seguridad en cuanto a su existencia y que haya interrumpido la ley actual, daño que recién se hace patente en virtud del accionar del sujeto pasivo u obligado. Tenemos una clasificación de los daños, lo cual podemos hacer mención al daño patrimonial, que dice que es de naturaleza económica o material, que debe ser reparado. Por ejemplo, la destrucción de una computadora. Se clasifican en daño emergente, lo cual viene a ser la pérdida patrimonial como consecuencia de un hecho ilícito. Implica siempre el procedimiento, comprende tanto los daños inmediatos como los daños futuros, pues no siempre las consecuencias van a ser inmediatas. Ejemplo, aquí dice la factura de los medicamentos en consecuencia de una intervención quirúrgica, en costo de una terapia de rehabilitación, que son gastos inmediatos y a futuro. Hablamos de una lucro cesante, ¿verdad? Que sí que se entiende como la ganancia dejada de percibir o el incremento del patrimonio dañado, el cual, por supuesto, no es un incremento, ¿verdad? Mientras que el daño emergente hay provecimiento del lucro cesante, hay un impedimento de enriquecimiento legítimo, cual el daño extrapatrimonial, que viene a ser el daño ocasionado por la persona en sí misma, dentro del cual se encuentra el daño moral a la persona. La jurisprudencia asume que en los casos de fallecimiento de una persona, el cónyuge y los hijos sufren necesariamente un daño moral.
Respecto a cuantificarlo, si bien no existe una suma de dinero, ¿verdad?, podemos decir que se expresa en un monto, ¿verdad?, de indemnización, debe ir acorde con el grado de sufrimiento de la víctima y de manera que como el sufrimiento se ha manifestado en la situación de la víctima y su familia en general. El objetivo de la responsabilidad civil es recompensar, o si se quiere, compensar a la víctima por los daños causados, por lo que persigue un interés privado. El particular víctima del delito y beneficiario de la indemnización en la que valora la responsabilidad civil derivada del mismo puede renunciar a la misma siempre que esta renuncia no atente contra el interés u orden público ni perjudique a terceros. La reparación de daño ocasionado podrá consistir en las obligaciones de dar, de hacer o no de hacer algo, si se determina por el juez, atendiendo a la naturaleza de la infracción y a las condiciones personales y económicas del culpable. Acá hablamos también de que se puede restituir un daño, ¿verdad?, y la ley obliga al autor del delito o falta a repararlo. Hablamos acá también de cuando una determinada actividad está cubierta por un seguro, la entidad asegurada debe proceder a la indemnización que estamos analizando, sin perjuicio de su derecho a reclamar posteriormente al culpable e importe insatisfecho. Para la indemnización de perjuicio comprenderá no solo ocasiones agraviados, sino también a sus familiares o a terceros. Si la víctima por medio de su conducta hubiera contribuido a la producción del daño o perjuicio sufrido, podrá disminuirse importante indemnización. El perjudicado por el delito podrá optar por exigir la responsabilidad derivada del mismo en la vía penal, pudiendo ser cuantificada la sentencia que ponga fin al procedimiento por vía civil, en cuyo caso sea necesario ejercer nuevas acciones en los tribunales civiles. La acción de responsabilidad civil puede transmitirse a terceros, por ejemplo, a los herederos o herederas. Por su parte, son responsables civiles los que hubiesen cometido el delito, falta autores, cómplices, aseguradores de riesgo tuviese asegurado. Los padres autores por los daños y perjuicios causados por los delitos o faltas cometidos por los menores de edad y por los mayores sujetos a su parte potestad de tutela que iban en su compañía siempre que existan culpa o negligencia. Las personas naturales o jurídicas que se dedican a industria o comercio por los delitos o faltas que hayan cometido sus empleados independientes, representantes, gestores en desempeño de sus obligaciones o las prestaciones de sus servicios. Igual, ¿verdad? Debo decir que en el derecho penal, este tema como lo es tan importante resaltar y decir que esto no es completamente todos los aspectos que se consideran en él. Existen más, ¿verdad?, por lo cual requiere de continuar leyendo, analizando e interpretando. Es muy complejo, pero con mucho entusiasmo y motivación por lo que ustedes pudieron haber escuchado con este tema. Continuarán o continuaremos indagando y dándole, si se quiere, la relevancia y la importancia de conocer la responsabilidad civil derivada del delito en el derecho penal. Hasta otra oportunidad y agradecida por su atención. Muchísimas gracias.